por primera vez, sí, muy especialmente para esas personas, sean bienvenidos y se sientan a gusto. Bien, hoy quiero compartir con ustedes algo que en realidad ya vengo reflexionando más de, no sé, creo que más de hace un mes ya vengo, digamos, meditando en esto en mi corazón. Y hace un par de semanas atrás, creo que hace 3 semanas atrás, escuchaba una frase de un predicador, ¿sí? De un teólogo británico que nació allá por el año 1700, ¿no? Y este hombre se llama John Wesley, ¿sí? O se llamaba en realidad, porque ya no vive más, John Wesley. Y John Wesley decía de que la gente, dice, no viene de lejos para verme predicar, sino que viene de lejos para verme arder en el Señor, ¿no? O sea, era un evangelista en el cual muchas personas de muchas naciones venían a verlo, ¿sí? Y él tenía esta frase célebre que decía que no vienen a verme a predicar, sino que vienen a verme arder por el Señor, ¿no? Y entonces esta frase salió muy bien al mensaje que hoy quiero compartir, porque hoy quiero hablar acerca de esto, ¿no? Quiero hablar acerca de arder por el Señor, ¿sí? Quiero que hablemos en cuanto a que a pesar de las adversidades o a pesar de las temporadas buenas, nosotros necesitamos siempre tener el mismo carácter, necesitamos siempre tener el mismo temple, ¿sí? Necesitamos ser admirables, ¿sí? En las mismas temporadas que estamos atravesando, sean momentos buenos como sean momentos malos, siempre nuestro corazón tiene que arder por el Señor. Y para eso quiero tocarte, ¿sí? Hoy la vida, ¿sí? De un hombre que fue usado grandemente, ¿sí? Por el poder del Espíritu Santo, y fue Juan el Bautista, ¿no? Para aquellos que no conocen la vida de Juan el Bautista, simplemente te hago una pequeña introducción. Fue el último profeta, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿sí? Si bien su vida, su historia está escrita, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pero él fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento, obviamente, o el Nuevo Pacto arranca después de la resurrección de Jesús, ¿no? Después de la resurrección de Jesús comienza el Nuevo Pacto o comienza la gracia como se lo conoce, ¿sí? Pero Juan el Bautista fue un hombre, ¿sí? Que realmente fue utilizado por el Señor, ¿sí? Fue un hombre que fue criado en un ambiente religioso y fue en contra de ese ambiente religioso. Fue criado en un contexto en donde la política era sucia y fue en contra de esa política, ¿sí? O sea, Juan el Bautista, para aquellos que conocen la historia, saben muy bien de que fue un hombre que era muy frontal y le decía las cosas en cara, como se dice, ¿no? Al rey Herodes, ¿no? Y por ser una persona que no tenía, en pocas palabras, pelos en la lengua, terminó en la cárcel, dice, ¿no? Y cuando termina en la cárcel, dice que una vez había una niña danzando y le encantó tanto, ¿sí? A el rey Herodes la danza de esta niña, que el rey Herodes le dice: pedime lo que quieras, ¿sí? Y yo te lo voy a cumplir. Decime cuál es tu deseo y yo te lo voy a cumplir. Entonces esta niña dice que se dirige hacia su madre y su madre le termina diciendo que necesitaba ver, ¿sí? En un plato, en una bandeja de plata, la cabeza de Juan el Bautista. Y fue así, ¿sí? Así fue como terminó Juan el Bautista, ¿sí? Terminó siendo decapitado. Y hoy quiero, ¿sí? Simplemente que vayamos al libro de Lucas en el capítulo 7, ¿sí? Porque en el capítulo 7 nosotros nos encontramos, vamos a decirlo de esta manera, nos encontramos con las últimas horas de Juan el Bautista, ¿sí? Nos encontramos con ese Juan que ya estaba prisionero. Nos encontramos con ese Juan que ya estaba metido, digamos, ahí en las adversidades, en la persecución de la prisión. Y Juan el Bautista dice que tiene, digamos, una actitud. Manda a llamar a 2 de sus discípulos y dice: vayan, ¿sí? A donde está Jesús y pregúntenle si es él el que había de venir o necesitamos esperar a otro, ¿no? Entonces dice que Jesús, cuando van los discípulos y le preguntan esto, ¿sí? A Jesús, dice que Jesús hace milagros, ¿sí? Ocurren, ¿sí? Ciertos movimientos sobrenaturales, milagros, sanidades. Entonces
Jesús se da vuelta y le dice a los discípulos: vayan y díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que aquellos que tienen enfermedades como la lepra son sanados, a los pobres les es anunciado, ¿sí?, las buenas nuevas. Vayan y díganle eso a Juan, ¿no? Entonces dice que los discípulos se dan la vuelta y van a decirle, ¿sí?, estas mismas palabras a Juan el Bautista, que ya estaba en prisión. Y cuando los discípulos van, ¿sí?, Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista hacia la multitud, ¿no? Y dice estas preguntas que en realidad a mí me encantaron, y esto es lo que más resonaba, digamos, en mi corazón. Dice que, versículo 24, si lo quieren poner en pantalla, 7:24, dice que después de que los discípulos de Juan se fueron a Jesús, comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Hizo esta primera pregunta: ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, dice, la gente que usa ropa elegante y vive rodeado de lujos se encuentra en los palacios. Y el versículo 26 dice: ¿buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Versículo 27 dice: Juan es el hombre al que se refiere las escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. ¿Sí? O sea, los dos primeros versos, 24 y 25, ¿sí?, vamos a ahondar en esos versos porque me encanta la primera pregunta que hace Jesús: ¿a qué hombre salieron a ver al desierto? Y la pregunta que yo tengo en mente es: ¿qué la gente puede observar o qué la gente ve en nosotros cuando atravesamos ciertas dificultades? Hay dificultades que se expresan y hay dificultades que uno simplemente mira a la persona y no sabe si está pasando por alguna situación adversa o no. Piensa que siempre está todo bien, pero la pregunta que hacía Jesús a la multitud acerca de Juan, le decía: ¿qué tipo de hombre ustedes salieron a ver en el desierto? O sea, ¿qué tipo de hombre? Porque dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80, de que Juan dice que creció y se fortaleció en el desierto, ¿sí? Dice que Juan crecía y se fortalecía en el espíritu, pero lo hacía en el desierto. Es más, cuando Juan comienza, podemos decir, su ministerio público, cuando él tuvo que presentarse para empezar a predicar las buenas nuevas a Israel, capítulo 3, versículo 2 del libro de Lucas, dice de que él estaba en el desierto y del desierto sale, ¿sí?, para comenzar a preparar el camino del Señor. O sea, hoy lo que quiero en realidad hacerte ver y que salgas de este lugar es que entiendas de que el desierto no es un lugar de abandono. Las adversidades por las cuales hoy estás atravesando no es el lugar en donde Dios se olvidó de ti, se olvidó de tus problemas, se olvidó de las situaciones familiares, las situaciones laborales. El desierto o las adversidades que muchas veces atravesamos no es un lugar de abandono, no es un lugar de estancamiento, no es un lugar en donde estoy detenido. Ese es un símbolo de una preparación espiritual. Dice que Juan fue entrenado en el espíritu en el desierto. Y Juan es aquel de quien el profeta Isaías dice que hay una voz que clama en el desierto. O sea, Juan es aquel de quien realmente el profeta Isaías dice: esta persona es el que está preparando el camino del Señor para la venida del Señor. Y si bien eso realmente representaba, pero cuando nosotros estudiamos esta parte, una voz que clama en el desierto, nos vamos a dar cuenta que en realidad esta es una frase muy poderosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en los desiertos lo que menos hacemos es clamar. Lo que muchas veces nosotros no hacemos en los desiertos es rendirnos absolutamente a la voluntad del Señor, sino que capaz desde el desierto
nosotros simplemente lo que estamos haciendo es seguir aumentando nuestra queja, seguir aumentando nuestras palabras de mal agradecimiento, seguir creciendo capaz en un pensamiento incorrecto, en decir Dios de mí se olvidó, Dios conmigo no quiere saber más nada. Por eso cuando Jesús hablaba a la multitud, hablaba a esos judíos, le decía, ¿qué tipo de hombre ustedes salieron a ver en el desierto? ¿Era un hombre débil, el cual la brisa del viento lo llevaba de aquí para allá? O sea, Jesús lo que estaba diciendo es que el mismo carácter que Juan estaba teniendo en la persecución de la prisión era el mismo carácter que Juan estaba teniendo cuando también estaba en el desierto. Lo que Jesús quería decir es que Juan, a pesar de las temporadas que estaba atravesando, él seguía siendo una roca firme. Él seguía ardiendo por el Señor. Juan fue aquel quien dijo a sus discípulos, es necesario que yo disminuya y que Él crezca. O sea, Juan fue realmente un hombre que tenía bien metido en su cabeza cuál fue su llamado y para qué Él estaba sobre la tierra. Él no estaba para gloriarse, para engrandecerse. Él no vino o Él no caminó para decir, bueno, a ver, yo soy, alguien realmente. Porque Juan podría haber caminado con un aire de grandeza y decir, a ver, o sea, yo estoy preparando el camino del Señor. O sea, no lo hizo Isaías, no lo hizo Jeremías, no lo hicieron los otros profetas. A ver, lo estoy haciendo yo. O sea, Juan podría haber caminado con ese aire de grandeza, pero Juan sabía muy bien que él necesitaba todos los días de su vida y hasta el fin de su vida seguir ardiendo por el Señor. Y realmente esto es algo muy impactante porque esto realmente nos enseña a nosotros. O sea, ¿qué tipo de desierto o qué tipo de situación o carácter nosotros estamos sosteniendo cuando atravesamos ciertas situaciones difíciles? El desierto, ¿sí?, es el lugar en donde lo sobrenatural realmente, ¿sí?, se distingue. Dice las Escrituras de que Moisés fue llamado en el desierto. Y dice que él, siendo llamado en el desierto, pudo vivir cosas sobrenaturales, no solamente con el pueblo de Israel, sino también de forma personal, porque dice que cuando él fue llamado a través de una zarza ardiendo, era una zarza que no se consumía. Habían hechos sobrenaturales. Lo que te quiero decir es que en el desierto, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que el desierto no es símbolo de que estamos abandonados, sino que es símbolo de una preparación, también nosotros podemos ver, ¿sí?, obras sobrenaturales. También podemos ver que realmente el Señor cumple, digamos, su propósito. El desierto es aquel lugar, querida iglesia, que a pesar de que nadie nos ve físicamente, es ese lugar en donde los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. El desierto, las adversidades, es el inicio de nuestra vida cristiana. Aquel que piensa que la vida del creyente comienza en un púlpito, comienza de forma más visible, de forma más óptima, más linda, por así decirlo, está totalmente incorrecto, equivocado. O sea, el desierto es ese lugar incómodo. El desierto es ese lugar en donde nosotros, estamos atravesando situaciones y problemas y queremos salir de allí, pero sabemos que es necesario todo ese proceso para que el resultado sea bueno. Yo me puse a pensar de que Dios está más empecinado, no en el resultado que da el proceso, sino en el que nosotros atravesemos tales situaciones. O sea, porque Dios conoce nuestra vida. Dios conoce, ¿sí?, el desenlace de nuestra vida. Dios sabe muy bien de que fuimos hechos y fuimos formados porque Él nos hizo, ¿sí?, para victorias, para una gloria mayor.
Pero para llegar a la gloria mayor es importante de que nosotros atravesemos ciertos desiertos para ser totalmente preparados espiritualmente. Así que aquellas personas o aquellas familias que están aquí presentes, ¿sí?, y están pasando por ciertas adversidades, déjame decirte que Dios no se olvidó de ti. Déjame decirte de que Dios nos acostó a dormir la siesta en un día lluvioso y se olvidó de nosotros. No, no, no. Dios te está preparando. Dios está formando. Dios te está forjando, porque eso es lo que significa el desierto. El desierto nos forja en una dependencia absoluta con Dios, ¿sí? Nos lleva a vivir de una manera dependiente del Señor. A ver, Señor, solamente vos sos el único que puede rescatarme de esta situación que yo estoy atravesando. Por eso es tan importante de que podamos entender esto, ¿no? Dice las Escrituras, dice el libro de Pedro, capítulo 1, el versículo 7, dice que las pruebas son lo que dan autenticidad a la fe. Y pasado las pruebas, la fe, ¿sí?, se convierte en alabanza. O sea, eso es algo muy hermoso. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, decimos, pero ¿por qué estoy atravesando tal prueba? ¿Por qué atravieso tal situación? ¿Por qué esto es como algo cíclico en mi vida? ¿Por qué sucede? Pero las Escrituras dicen que la prueba y que los procesos traen autenticidad a la fe. Si nosotros no pasamos por ciertas situaciones, nunca vamos a poder levantar una bandera de victoria. ¿Me entienden? Y cuando nosotros atravesamos esas situaciones difíciles, la carta de Corintios dice que es mucho más pesado su gloria sobre nosotros que las dificultades. ¿Sí? Es mucho más pesado su gloria que las dificultades. Y esto es algo muy poderoso de poder entender. Pero todo parte ¿desde dónde? Desde la mentalidad. ¿Qué tipo de pensamiento me va a embargar cuando yo estoy atravesando ciertas situaciones difíciles? ¿Me embarga un pensamiento de que no podré salir de allí? ¿Me embarga el pensamiento de que es solamente algo tan pasajero? ¿Sí? Y que realmente sé de que el resultado va a ser favorable. O sea, me tiene que embargar el pensamiento correcto. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que es el verso que le decía hace un ratito. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. 2 de Corintios 4:17. O sea, nuestras dificultades son pasajeras y no duran mucho. Pero sí lo que dura mucho sobre nuestra vida es el peso de la gloria del Señor. Y eso es lo que nos tiene que embargar todos los días de nuestra vida. Por eso cuando Jesús hablaba, ¿sí?, al pueblo, ¿no?, cuando hablaba a la multitud, le decía, ¿a qué tipo de hombre ustedes salieron a ver en el desierto? O sea, ¿qué tipo de hombre? Porque cuando nosotros leemos todo ese capítulo 7, en donde Juan va y envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o había que esperar a otro. O sea, el primer verso, que es el verso 19, queda como si fuera que Juan estaba metido en una situación en donde él entró como en un ciclo de duda, como en un ciclo de ponerse a pensar, a ver, o sea, no puede ser de que aquel que viene a traer libertad a los cautivos está afuera sanando y yo estoy aquí adentro en la cárcel sin recibir esa libertad. O sea, cuando nosotros leemos todo ese capítulo decimos, wow, o sea, Juan realmente entró en un sistema en donde capaz se comenzó a desanimar, comenzó a decepcionarse. Pero cuando los discípulos van y le preguntan esto a Jesús, dice que automáticamente Jesús comienza a hablar a la multitud y lo que Jesús hace en realidad es cubrir la debilidad aparente que tenía Juan el Bautista. Jesús comienza a cubrir, Jesús comienza a decir, no, pará, o sea,
el mismo hombre que ustedes ven allí en la cárcel es el mismo hombre que estaba afuera predicando, o sea, con una igualdad admirable, o sea, no cambia a pesar de las temporadas. Pero quiero que noten esto, porque quiero que veamos un poquito en cuanto a los desiertos y a los procesos, ¿sí? En esta semana yo estaba leyendo el libro de Isaías y el capítulo 43, ¿sí? Si pueden poner en pantalla, capítulo 43 del libro de Isaías, el Espíritu Santo me enseñó algo tan simple, pero para mí fue algo tan profundo, ¿no? Y dice así, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Después dice, oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y el verso 2, si pueden poner, dice esto, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, y las llamas no te consumirán. Pero si pueden volver a poner el verso 1, me gustó esto de lo que me enseñó el Espíritu Santo en cuanto a los desiertos y a los procesos y por qué es necesario atravesarlos. El verso 1 dice esto, dice, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Y después dice, oh Israel, el que te formó, dice esto, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas totalmente diferentes. La primera es que dice que Jacob fue creado, ¿no? Dice que Jacob fue creado. Y después dice, en lo segundo, dice que Israel fue formado. O sea, no es que Israel fue creado también. No, Israel ya estaba creado en Jacob, pero necesitaba ser formado en la vida de este hombre. E Israel fue formado a través de desiertos, a través de procesos, a través de situaciones bastante complejas. Porque cuando nosotros entendemos que los desiertos, que los procesos son ese mecanismo de perfeccionamiento y de liberación que Dios utiliza, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada cosa que nosotros atravesamos en nuestra vida es algo que necesita ser formado en nosotros. O sea, el método de perfeccionamiento y de liberación que Dios utiliza para tu vida no es desde sino que es a través de. Por eso el verso 2 dice, aunque pases por las aguas profundas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque el Señor en ningún momento nos garantiza, nos dice, no, mira, sabes que ahí hay fuego y ahí hay agua y no vas a pasar, sino que lo vas a bordear, lo vas a saltar por encima. No. Porque el verso dice que para que Dios haya formado a Israel, necesitaba que Israel pase por el agua. Necesitaba que Israel pase por el fuego. Y de esa forma él podía levantar una nación. Él podía bendecir, ¿sí?, a toda la tierra, pero sí o sí necesitaba que ese hombre llamado Jacob, creado por el Señor, sea formado a través de un proceso. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 33, simplemente para mostrarle cómo fue creado este hombre llamado Jacob, ¿sí?, en Israel. Génesis capítulo 33. A ver, ¿dónde está Génesis? Génesis 33. No, perdón, Génesis 32, ¿sí? 32, del 22 al 28. Fíjense, dice así. Dice, durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Y después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Y luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, y no te dejaré ir
a menos que me bendigas, le responde Jacob. ¿Y cómo te llamas?, pregunta el hombre. Jacob, contesta él. Y en verso 28 dice, tu nombre ya no será Jacob. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este fue el momento en donde Dios forma y transforma la naturaleza de este hombre llamado Jacob. Pero el verso 22, el primer verso 22, nosotros vemos de que él tiene que atravesar un río, ¿sí? Que en realidad es un río que está en una región en donde solamente hay valle, hay desiertos, ¿sí? Y solamente hay un río, ¿sí? Que se llama Jaboc, ¿no? Jaboc y Jacob es como casi las mismas palabras, ¿no? Solamente hay que cambiarle el orden de las letras, ¿no? Pero Jaboc en realidad lo que significa es vaciar, ¿sí? Y esto es algo muy simbólico y esto es algo muy profético. ¿Por qué? Porque este río era profecía de lo que Dios iba a hacer en la vida de Jacob. Dios necesitaba vaciarlo a este hombre para transformarlo o para formar Israel en él. Cuando nosotros atravesamos los desiertos y los valles, es necesario que Dios vacíe cosas de nosotros para poder formarnos como realmente tiene que ser. O sea, si yo no paso por el río de Jaboc, si yo no paso por el desierto, si yo no paso por ese lugar en donde necesito drenarme de todas aquellas cosas que es un límite y que es un impedimento a la obra del Espíritu Santo sobre mi vida, nunca voy a poder arder por el Señor como tiene que ser. Y si yo no atravieso dichas situaciones, valles, desiertos, procesos y aún ponerle el nombre que le quieras poner, o sea, no voy a poder tener, ¿sí?, el mismo carácter en la adversidad o en los momentos buenos. Por eso es importante esto. Por eso hoy te decía de que el mecanismo que Dios utiliza para perfeccionarnos y liberarnos es a través de lo que hoy estás atravesando, es lo que Dios va a traer liberación sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. A través de lo que hoy estás atravesando es donde Dios se va a seguir perfeccionando sobre nosotros. Y a veces la oración que cada uno levantamos es: Señor, por favor, líbrame de esto. Señor, por favor, no quiero sentir nada. Señor, por favor, quiero vivir en un mundo de color de rosas. Y eso en realidad no es así. O sea, si vemos la vida de Juan el Bautista terminó en cárcel y decapitado por predicar las buenas nuevas. ¿Qué hizo malo? No hizo nada malo. ¿Qué hizo Jesús para ir a la cruz? No hizo nada malo. Sanó a los paralíticos, resucitó a los muertos, ¿sí?, predicó las buenas nuevas a los pobres, y con todo esto terminó en la cruz. O sea, yo no te quiero decir que haciendo la obra del Señor vas a terminar de la misma manera, no. Pero muchas veces nosotros pensamos de que, bueno, a ver, Señor, porque yo ya estoy en tu casa, todo me tiene que salir de 10. Mi familia tiene que andar bien, mi matrimonio, mis hijos, y obviamente que así será. Obviamente que así será. Pero para que todo ande de 10 es necesario atravesar por el fuego. Para que todo ande de 10 es necesario atravesar ciertos desiertos y ser vaciado en ciertos valles para que Dios pueda formarnos como tiene que ser. ¿Me entienden? Entonces es importante que nosotros podamos entender que el desierto o que los procesos son sumamente necesarios. Las Escrituras dicen, ¿sí?, de que Israel en los 40 años que estuvo en el desierto tuvo que pasar 7 desiertos. Y en esos 7 desiertos que Israel atravesó, Dios dejó una enseñanza y Dios formó algo. Y solamente quiero que de forma rápida nosotros podamos ver los 7 desiertos que Israel atravesó, ¿sí?, desde que salió de Egipto, ¿sí? Si pueden poner en pantalla, simplemente, ¿sí?, yo traje acá un escrito así que sea rápido. 7 desiertos, ¿sí? El primer desierto es el desierto de Shur, ¿sí? El desierto de Shur, ¿lo tienen? ¿Puede ser que aparezca en pantalla? El desierto de Shur, ¿sí?, dice que entonces Moisés
guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur y viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua, ¿sí? Este desierto de Shur significa esto, significa fortaleza. Aquí atrás había una palabra hace un ratito que decía fortaleza, ¿no? O sea, este es el pasaje, o esta es la historia en donde ellos salen de la esclavitud, salen de Egipto, atraviesan este desierto y después se encuentran con un oasis que el agua era amarga, ¿no? Y el oasis se llamaba, o las aguas se llamaban Mara, ¿no? Y ellos no podían tomar, dice, las aguas hasta que vino Moisés, lanza un palo en el agua y desde allí el agua quedó más saludable y más potable, pudieron tomar, ¿no? Entonces, realmente lo que ellos sí tuvieron que atravesar, o el primer desierto que ellos tuvieron que atravesar, fue el desierto en el cual el Señor necesitaba sacar las fortalezas, ¿sí?, que ellos tenían en la cabeza. Ellos no podían entrar a una tierra prometida teniendo amargura en el corazón. Ellos vivían amargos porque eran esclavos. Entonces ese fue el primer desierto en el cual el Espíritu Santo los llevó y los depositó ahí porque el Señor necesitaba trabajar con ellos. Ellos tenían tanta fortaleza mental porque eran esclavos y por ende, lastimosamente, todo lo que ellos veían, todo era totalmente amargo, todo era totalmente, sin sentido, ¿no? Ese es el primer desierto por el cual atraviesa el pueblo de Israel. El segundo, si pueden poner, ¿sí?, en pantalla, por ahí voy a ir leyendo de forma más rápida. Dice, después todas las comunidades de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra, ¿sí?, de Egipto, ¿no? Verso 2, ¿hay un verso 2 o no? Dice, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. O sea, Sin significa carencia, ¿no? Sin significa carencia, pero esta palabra sin, ¿sí?, en el original, en el hebreo original, tiene 2 significados: carencia y también significa arcilla, ¿sí? O sea, Dios llevó a este pueblo de Israel al desierto de Sin porque Él necesitaba moldearlos a ellos como barro, como arcilla, para sacar la carencia que ellos tenían. De esa manera ellos no podían entrar a una tierra abundante. Quiero que entiendan esto. Dice las Escrituras que el pueblo de Israel solamente, ¿sí?, iba a tardar 11 días en salir desde Egipto y llegar a la tierra de Canaán, a la tierra en donde fluía leche y miel. Pero Dios dijo, no, yo no puedo meterle, ¿sí?, no puedo meter a 1 millón de personas en una tierra en donde fluye la leche y la miel, que tengan fortalezas, que tengan carencias, ¿sí?, y que tengan miles de situaciones en su corazón. O sea, en vez de formar una nación nueva y bendita, voy a terminar formando la copia de Egipto. Entonces Dios necesitaba que ellos atraviesen estos 7 desiertos. Tercer desierto, por favor, si pueden poner en pantalla, dice exactamente 2 meses después, ¿sí?, de que salieron de Egipto, dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, ¿sí? Desierto de Sinaí. Sinaí significa espinas. Sinaí significa, ¿sí?, un lugar en donde Dios necesitaba sacar las maldiciones que el pueblo de Israel traía. Recuerden de que ellos conocían, ¿sí?, a su Dios, conocían el poder de Dios, pero dice que ellos tenían pequeños atavíos, ¿no? Ellos tenían pequeñas cosas que todavía lo tenían ahí arraigados a ellos en Egipto. Es como decir, bueno, yo me voy a la casa del Señor, yo levanto mis manos, adoro, pero que no me falte el San Jorge en la billetera. Que no me falte la oración para San Cayetano, para que me siga dando trabajo. Israel tenía la misma actitud. Habían visto el poder del Señor, el Señor se manifestaba sobre sus vidas, pero ellos tenían pequeños atavíos, no habían dejado los ídolos, no habían dejado los pensamientos. Entonces el desierto de Sinaí era ese desierto, ¿sí?, en donde el Señor necesitaba sacar las maldiciones.
¿Y por qué les digo esto? Porque recuerden de que cuando Dios maldijo la tierra en la creación, ¿sí?, dijo que la tierra iba a producir espinas y abrojos. Espinas y abrojos. O sea, Dios necesitaba arrancar esto. Por eso era necesario el desierto del Sinaí. Vamos al cuarto, ¿sí?, un poquito más rápido. Vamos, dice, fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon, ¿sí?, en el desierto de Parán, ¿no? En el desierto de Parán. Parán significa cuevas o cavernas, ¿sí? O sea, Dios necesitaba llevarle al pueblo de Israel hasta ese lugar porque ellos necesitaban cambiar su forma de verse y su forma de pensar. Cuando dice las Escrituras que cuando David, casi dije otro nombre, cuando David dice va a la cueva de Adulam, dice que junto con él entraron cierta cantidad de menesterosos, cierta cantidad de personas que necesitaban ser transformados en su forma de ver, en su forma, ¿sí?, de pensar. Y la cueva de Adulam fue el lugar óptimo en donde Dios los metió a todos. ¿Por qué? Porque después de allí salió tanto David como todos sus otros soldados, con el cual David terminó gobernando Israel durante 40 años. Y de esos menesterosos que pensaban que no valían ni un peso partido al medio, después terminaron siendo matagigantes, dice la Biblia. Cuando Israel sale, ¿sí?, de Egipto, es necesario de que ellos tenían que pasar por el desierto de Parán, porque Parán significa eso, de que ellos necesitaban salir de esa cueva, de esa caverna, de que ellos no podían, de que ellos no valían, de que ellos habían nacido. Recuerden que muchos de los israelitas que salieron a la libertad nacieron en esclavitud. No tenían otra forma de pensar que simplemente era látigo, palo y listo. Entonces Dios necesitaba transformar. Este desierto era sumamente importante. Vamos al quinto, creo que estamos en el quinto, ¿no? Dice así, a ver el verso siguiente. Dice que entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. No, ese ya está, ¿sí? Y viajaron por este desierto. No, este ya vimos, ¿sí? A ver, ya le digo qué verso es. Creo que lo tengo anotado. Este es. Dice, el primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Zin. Este es con Z, el otro era con C. Y acampó en Cades. Mientras estaba allí, Miriam murió y la enterraron, ¿sí? O sea, este desierto, o mejor dicho, esta palabra Zin significa desierto plano, ¿sí? En este desierto, ¿sí?, volvieron a ocurrir las mismas cosas de las cuales el Señor, ¿sí?, comenzó a liberarlos a ellos, ¿no? Hablar de un desierto plano es hablar de algo que es cíclico, es hablar de un lugar en donde simplemente estamos girando en círculos y no estamos encontrando una dirección, ¿no? En este desierto, Miriam muere allí, que es la hermana de Moisés. ¿Por qué? Porque Miriam había, ¿sí?, levantado su voz en contra de su hermano, ¿sí?, que era el líder, ¿sí? Miriam había hablado, había dicho, pero ¿por qué Dios simplemente habla, ¿sí?, con Moisés? ¿Acaso yo, Miriam, y mi hermano Aarón, acaso también no somos personas importantes, ¿no? Y también después se quejaron porque Moisés tenía, digamos, una esposa, ¿no? Entonces dice que Miriam quedó totalmente llena de lepra, ¿no? Y después un poco más adelante Miriam termina muriendo, ¿no? Pero el desierto de Zin es el desierto en donde muchas veces uno quiere atravesar o quiere estar otra vez en un estado cíclico, en un estado sin dirección, ¿no? Este era un desierto sumamente importante para que el pueblo también, ¿sí?, termine, ¿sí?, atravesando y ser formado. Vamos al sexto, ¿sí?, y ya vamos terminando. Dice, luego siguieron a Ije-Abarim, ¿sí?, en el desierto situado, ¿sí?, en las montañas. Ije-Abarim, ¿sí?, significa, ¿sí?, ruinas, ¿sí?, ruinas. ¿Sí? Este era ya casi el último desierto por el cual el pueblo de Israel necesitaba atravesar. Dios necesitaba hacer de sus vidas una ruina. Dios necesitaba hacer de ellos
o dejarlos hecho polvo, en pocas palabras, porque Dios no podía formar algo nuevo, ¿sí?, si todavía ellos se seguían manteniendo con el mismo pensamiento. Y el último, por favor, es Números 21, versículo 13. Dice que después partieron y acamparon en el otro lado del río Arnón, en el desierto junto al territorio amorreo. El río Arnón forma la frontera que divide a los moabitas de los amorreos. Y el río Arnón significa río caudaloso. Este fue el último desierto, ¿sí?, por el cual el pueblo de Israel termina atravesando. Y versos muchos más adelante, ¿sí?, ya ellos comienzan a vislumbrar, ¿sí?, la tierra prometida. O sea, en este desierto del río caudaloso, ¿sí?, es donde Dios los iba a llevar a fructificar. Recién aquí, ¿sí?, en este séptimo desierto, ellos estaban potables, óptimos, para poder empezar a ver la tierra prometida, ¿no? ¿Y por qué te hago, digamos, este repaso de los 7 desiertos? Porque yo no sé, por ahí capaz en uno de estos desiertos considerás que estás, o capaz que en ninguno de ellos, pero simplemente te hago todo este repaso rápido para que podamos entender las palabras que Jesús decía acerca de Juan. ¿A qué hombre salieron ver al desierto? O sea, ¿a qué hombre salimos a ver? Cuando la gente me observa a mí, cuando observa a mi familia, o sea, ¿qué está observando? ¿Una persona que tiene un carácter admirable? ¿Una persona que se mantiene, ¿sí?, en el invierno de las adversidades de la misma manera que se mantiene, no sé, en la prosperidad de la primavera? O sea, porque ese era Juan. Juan era aquel que no titubeaba. Juan era aquel que decía: yo vine a cumplir un plan y yo vine a arder por el Señor. Y eso es lo más precioso que nosotros necesitamos entender. O sea, sé que los desiertos y los procesos que atravesamos cada uno de nosotros es difícil. Sé que lo que hoy estás atravesando es difícil. Pero también sé de que es necesario que eso suceda para que Dios se pueda perfeccionar en tu vida. Muchas veces le pedimos al Señor que Él nos haga libre, que Él rompa, ¿sí?, que por favor nos saque de esa situación y nos ponga en otra situación más preciosa. Pero es importante atravesar las cosas que estamos atravesando. Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado para que tu fe no se debilite. ¿Por qué? Porque el diablo había pedido la vida de Pedro para zamarrearlo. Y Jesús no le dice a Pedro: mira, sabes que yo hice un trato con el diablo, que no te toque. No. Jesús le dijo: mira, yo estoy rogando para que tu fe no se debilite. Porque es necesario que seas amarreado por el diablo. Porque es necesario que seas amarreado por un desierto, por un proceso. Y Jesús le termina diciendo a Pedro: porque una vez que pases por esa prueba, irás a tus hermanos y los vas a fortalecer a ellos. Y ese es el resultado de todas las cosas que nosotros atravesamos. Nos volvemos modelo, ejemplo, y por sobre todas las cosas el peso de la gloria del Señor es mucho más pesado que las dificultades. Y es necesario, ¿por qué? Porque hay mucha gente, ¿sí?, que no puede lastimosamente, ¿sí?, ver de que el Señor está haciendo algo a través de la situación que está atravesando. Por eso me encantan las palabras de Jesús. O sea, Juan era la misma persona en la cárcel, a punto de ser decapitado por Herodes, que la misma persona que recibía los aplausos en el desierto cuando predicaba el Evangelio. Juan fue la misma persona. Por eso simplemente hoy quiero animarte a esto, que seamos, me incluyo, que seamos la misma persona en un invierno de adversidades como también en una primavera de prosperidades. Que seamos la misma persona, que nuestro corazón siempre esté ardiendo por el Señor. Por eso le decía hoy al principio que me encanta la frase de John Wesley: la gente no viene
de lejos a verme predicar, sino que la gente viene a verme arder. Que la gente cuando te observe, te vea ardiendo por el Señor. Que la gente cuando te observe tu familia, observe todas las cosas que están bajo tu responsabilidad, te vea ardiendo por el Señor. Porque solamente de esa manera nosotros daremos gloria al Señor. Y solamente para finalizar, Isaías capítulo 43. Me encanta este verso. Verso 18 dice, pero olvida todo eso. ¿Sí? Mírale a la persona que tenés a tu lado y decirle, olvida todo eso. Olvida todo eso. Decirle otra vez, olvida todo eso. Pero olvida todo eso, dice el verso 18. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esa es una palabra que el Señor te entrega. O sea, olvida todo eso, olvida tus situaciones difíciles, pero usted porque no está en mis zapatos y vos porque no estás en el mío, y así vamos a estar toda la mañana. Pero olvida todo eso, dice las Escrituras. Olvida todo eso, te dice ese Dios eterno que conoce el desenlace de tu vida. Olvida todo eso. Yo he comenzado a hacer algo nuevo. ¿No lo ves? Ya comenzó. Pero lo que más me encanta es esa parte que dice, haré caminos en el desierto. Yo por lo menos nunca estuve en un desierto de arena. No sé si alguien aquí en algún momento fue. Pero en el desierto no hay camino, no sabes si te estás yendo para el norte, para el sur, al este, al oeste, no. Pero el Señor te está dando una promesa y te dice, yo te voy a dar dirección en donde parece que no lo hay. Yo te voy a dar dirección en donde parece que no existe. Es más, y termina diciendo, crearé ríos en la tierra baldía y en la tierra árida. Si estás en un desierto y pensás que te estás secando, el Señor tiene todo el poder para crear un río, ¿sí? Y para que atravieses por ese río y seas totalmente prosperado en todo. Querida iglesia, te invito a que te pongas de pie unos segunditos. No quiero extenderme más, pero quiero que simplemente reflexionemos en lo que hoy estuvimos hablando. ¿Qué tipo de situación estamos atravesando? Me encantan las palabras de Jesús. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? ¿Sí? O sea, ¿qué tipo de persona el Señor o la gente mira en nosotros? Nosotros somos aquellos que no retrocedemos. Somos de aquellos que hemos puesto la mano, dice las Escrituras, en el arado y no miramos para atrás. A pesar de que la situación sea difícil, nosotros somos de los que seguimos avanzando, porque sabemos de que crecemos de una gloria menor hasta una gloria mayor. Y el libro de Proverbios dice de que el creyente, de que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es tu vida, así es tu vida. El sol de las 12 del mediodía o de las 1 no es el mismo sol de las 6 de la mañana. Capaz hoy tu inicio es como el de las 6 de la mañana, recién estás alumbrando, pero llegarán días en el cual vas a alumbrar como el sol de las 12 del mediodía. Llegarán momentos en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en la empresa, en el ámbito en donde te muevas, que llegará ese momento en donde vas a decir, era necesario tal desierto y tal proceso para que pueda ser formado. Recordá esto, Jacob fue creado, pero Israel fue formado.